Cordial saludo, soy Mauricio Giraldo y abordaré el diseño transeccional correlacional causal como parte de la metodología de la investigación, permitiendo estudiar las relaciones que existen entre diferentes variables en un contexto real y en un momento determinado, sin que el investigador tenga que manipular directamente dichas variables. Abordaremos características, ventajas, limitaciones y su aplicabilidad, especialmente en el contexto educativo. El diseño que seleccioné es transeccional correlacional causal. Transeccional porque la información se recoge en un único momento como una fotografía de la realidad, permitiendo observar y analizar lo que está ocurriendo en un contexto y tiempo específico. Correlacional causal porque busca identificar relaciones entre diferentes variables para analizar posibles relaciones de causa y efecto. El investigador observa la realidad como se presenta, sin manipular experimentalmente las variables. ¿Cómo funciona? Primero se parte de un contexto natural, después se realiza la medición de las variables en un momento determinado. En este caso podemos representar la relación mediante la variable X y Y. La variable X corresponde a la variable independiente y la Y la variable dependiente. Posteriormente se analiza la relación existente entre ellas y finalmente se interpretan los resultados. Aunque se puedan plantear relaciones causales, estas no se comprueban mediante una manipulación experimental, sino la interpretación causal se fundamenta en la teoría, la lógica y la evidencia obtenida. Características principales. Temporalidad única porque los datos se recolectan en un solo momento. La no manipulación. El investigador no crea situaciones experimentales, sino que observa las variables tal como se presentan en la realidad. Análisis de vínculos entre variables, ya que busca identificar cómo se relacionan diferentes conceptos o variables. Y finalmente encontramos una naturaleza explicativa, cuando se busca interpretar posibles relaciones de causalidad. En síntesis, podríamos decir que el diseño observa, relaciona e interpreta. Ventajas. La validez externa, en primer lugar, porque al desarrollarse en contextos naturales, los resultados pueden tener utilidad para comprender situaciones similares. Eficiencia, al realizarse la recolección de información en un único momento. Generalmente requiere menos tiempo y recursos que el estudio longitudinal que necesita de seguimiento. La tercera ventaja es su capacidad de estudiar la complejidad de la realidad. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que analizar una variable independiente y otra dependiente, sino que podemos estudiar diferentes variables y observar cómo se relacionan entre sí. Por eso podemos representar el modelo como variables que pueden relacionarse con un determinado resultado. Limitaciones. Primero tenemos menor control sobre las variables extrañas. A diferencia de un experimento, el investigador no controla completamente todas las condiciones en las que ocurre el fenómeno. Segundo, la causalidad. Se debe inferir. Aunque podamos encontrar una relación directa entre dos variables, esto no significa automáticamente que una sea causa de la otra. Por último, existe una limitación relacionada con el tiempo. Como la información se recoge en un único momento, no podemos observar directamente cómo evolucionan las variables o cómo cambia su relación a lo largo del tiempo. Por esta razón debemos diferenciar este diseño de los estudios longitudinales. Relación entre las variables. Vamos a utilizar un ejemplo relacionado con el contexto educativo. Queremos estudiar la relación entre el estilo de liderazgo de los directivos y la motivación intrínseca de los docentes. En este caso podemos considerar el estilo de liderazgo como la variable X independiente y la motivación docente como la variable Y, la variable dependiente. El objetivo sería analizar si existe una relación entre ambas variables. Además, pueden existir otros factores presentes en el contexto, como el clima laboral, el liderazgo natural de los docentes, la comunicación o las condiciones de trabajo. Esto demuestra que la realidad educativa es compleja y que diferentes variables pueden estar relacionadas simultáneamente. Ejemplo visual de análisis.
Una herramienta que puede ayudar a representar la relación entre dos variables es el gráfico de dispersión. En este ejemplo, el eje X representa el estilo de liderazgo y el eje Y representa la motivación docente. Cada punto representa una observación o un caso. La distribución de los puntos puede ayudarnos a visualizar si existe algún patrón o tendencia en las variables. Sin embargo, es importante aclarar que este gráfico es solamente conceptual y no representa datos reales. Para determinar estadísticamente la relación entre las variables, sería necesario realizar el análisis correspondiente y contar con datos reales obtenidos mediante un proceso de investigación. ¿Por qué es útil en educación este diseño? Permite diagnosticar situaciones reales dentro de la institución, ayuda a analizar relaciones entre diferentes variables que pueden estar representadas en un fenómeno educativo, permite identificar posibles factores asociados y generar información que pueda orientar la toma de decisiones. Los resultados pueden servir como punto de partida para investigaciones posteriores, especialmente aquellas que requieran diseños más profundos o seguimiento a través del tiempo. En síntesis, podemos decir que el diseño transeccional correlacional causal reúne 4 elementos fundamentales. Primero, estudia la realidad en un único momento. Se caracteriza por la no manipulación experimental de las variables. También busca identificar y analizar relaciones entre variables y puede contribuir a interpretar posibles relaciones causales a partir de la teoría, la lógica y los resultados obtenidos. En otras palabras, nos permite observar una situación, identificar cómo se relacionan sus variables y generar una interpretación sobre el fenómeno estudiado. En conclusión, el diseño transeccional correlacional causal es una alternativa pertinente cuando se necesita estudiar fenómenos en un contexto natural y obtener información de un momento determinado. Su principal fortaleza está en que permite analizar relaciones entre múltiples variables de una manera relativamente eficiente. Sin embargo, también podemos reconocer sus limitaciones, especialmente cuando se pretende establecer causalidad, ya que la ausencia de manipulación experimental reduce el control sobre las variables que pueden intervenir. En el ámbito educativo, puede ser una herramienta útil para comprender diferentes fenómenos institucionales y generar información que contribuya a futuras investigaciones y procesos de mejora. En conclusión, este diseño nos permite observar la realidad, analizar sus relaciones y generar conocimiento para comprenderlas. Finalmente, presento las referencias bibliográficas utilizadas para fundamentar conceptualmente esta presentación. Estas fuentes permiten respaldar las características, ventajas, limitaciones y aplicación del diseño transeccional correlacional causal dentro de la metodología de la investigación. Muchas gracias. Aplicabilidad en el contexto educativo. Este diseño puede ser específicamente útil para realizar diagnósticos y analizar diferentes situaciones institucionales. Por ejemplo, podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿existe una relación entre el estilo de liderazgo de los directivos y la motivación intrínseca de los docentes de una institución educativa durante un determinado ciclo escolar? Para responder esta pregunta podríamos medir ambas variables en un momento específico y analizar la relación entre ellas. Una ventaja importante es que el estudio puede realizarse sin alterar la dinámica laboral normal de la institución. De esta manera podemos obtener información útil para identificar posibles áreas de mejora y generar nuevas preguntas